¿cierto? X y Z, pero no está sobre el robot, por lo tanto, ¿cierto? No se va a destruir, no se va a caer, nada, simplemente va a mostrar la, de entre comillas, la imagen si es que nosotros después se lo pedimos. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Luego de eso, ¿cierto? El tutorial me dice que tengo que copiar estos archivos. Y estos archivos me dice que los tengo que copiar en la carpeta bin de MATLAB. ¿Ya? Yo no los aconsejo que los copien en la carpeta bin, porque la carpeta bin es una carpeta interna de MATLAB donde están todas las funciones. Y si nosotros la intervenimos, de repente, ¿cierto?, puede crear algún conflicto, alguna confusión. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que yo les recomiendo, ¿cierto?, es la típica de crearse una, una carpeta, ¿cierto?, en escritorio o en alguna parte del, ¿cierto?, de su computador, ya que en este caso yo me la creé acá. ¿Ya? Y en esa carpeta copiar los archivos. ¿Estamos? No en la carpeta bin de MATLAB, sino que en una carpeta que ustedes se creen, ¿cierto? Que en este caso yo le puse ahí simulaciones 1, y ahí copiar todos esos archivos. Y luego, ¿cierto? Desde el MATLAB, trabajar desde con esa dirección. ¿Se fijan? ¿Ya? Robótica aplicada, simulaciones 1. Y ahí están todos los archivos, ¿cierto? Que pide que se copien, excepto el DLL, sino que todos los archivos, estos que están aquí, ya los .n, un txt, etcétera. ¿Estamos? Eso es lo primero que yo recomiendo. No trabajar, insisto, no trabajar en la carpeta bin. Pero sin embargo, el otro programa, ¿cierto? Que es este DLL, ¿cierto? Que pide acá, que está en esta dirección, ¿cierto? En ViewRed, Programming, Remote API Buildings, Lib. Esto se encuentra en el archivo en la carpeta archivo de programa, por si acaso, ¿eh? Donde ustedes, cuando instalen el ViewRed, se crea una carpeta dentro del archivo de programa del disco C, y ahí están todas estas porquerías, ¿cierto? Y este DLL, ¿cierto? Que pide de Windows, ese sí tienen que pegarlo en la carpeta bin, sí o sí, ya, porque al ser un archivo DLL es un archivo de sistema y ese sí que no crea conflicto con ningún otro tipo de comando que esté dentro de esa carpeta. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Profe, dijo que se creaba una carpeta en el disco local C, entonces no se toca eso, ¿cierto? El DLL, ese se copia en la carpeta bin, Ese ¿o sí, no? Es que no, eso sí, fue lo que no escuché bien. ¿Sí? sí, Ah, ya. el DLL, esta parte sí, esta parte, ¿cierto? Del tutorial sí se hace. En cambio, esta de acá, donde están estos archivos, esos archivos es recomendable que los copien en una carpeta más personal, no en la carpeta bin de MATLAB. Los ¿Ya? primeros que dijo. Los primeros, ¿cierto? En Ya. una carpeta aparte y el DLL, ese sí va a la carpeta bin. ¿Ya? Ya, profe. Y eso, profe, lo Eso. hacemos nomás, ¿cierto? Ahora. ¿Cómo? ¿Hacemos eso nomás ahora? Eh, ¿Al tiro? si ustedes quieren, sí, po. Sí, lo pueden ir haciendo al tiro para que me vayan siguiendo y vayamos entendiendo el tema. Pero como les digo, como se está grabando la sesión, después, ¿cierto? La pueden ver por YouTube
y la van siguiendo igual. Si no, no es tan necesario el tema. ¿Ya? Pero si lo quieren, vayan haciéndolo al tiro, así aprovechen el tiempo. ¿Ya? Ahora, después, ¿cierto? Bueno, después hace el tema justamente de crear esa cámara que les decía yo, crear, ¿cierto? Un objeto, entre comillas, ficticio, ¿estamos? Y para lograr, ¿cierto?, la comunicación entre MATLAB y el ViewRep, yo tengo que crear o tengo que hacer esa conexión. ¿Ya? Lo vamos a copiar. Tengo que hacer esto. ¿Estamos? Me va a pedir, ¿cierto?, crear una función que se llama ViewRep, ¿cierto? Esto, REM API, como les decía, es un comando propio, ¿ya? Que me va a permitir saber si yo tengo el ViewRep andando o no, ¿ya? Y después me va a pedir un identificador de cliente. Si ustedes se fijan aquí, se conecta a un número IP. Esto es netamente un tema, digamos, informático, ¿ya? Pero si recordamos que esa dirección, la dirección 127.0.0.1, soy yo mismo, ¿cierto? Me representa al host local, es un IP virtual, no es el IP real, ¿cierto?, que nosotros ocupamos para conectarnos a Internet, sino que este es un IP virtual que me indica que soy yo mismo. Por lo tanto, es como si yo, ¿cierto?, hiciera el ping a esta dirección, el PONG me lo respondo yo mismo. ¿Se acuerdan? No sé, los que tuvieron redes industriales conmigo, o se acuerdan de este cuento, ¿cierto? De hacer el ping, el PONG, ping, pong, y como que me respondía yo mismo a través de este IP. Por lo tanto, es una conexión que hago con mi mismo equipo. Después, ¿cierto? Hay una pila de números, pero y estos números tienen que ver básicamente con la velocidad en audio de transmisión, con la cantidad de bits, etcétera. ¿Ya? Ahora, si yo le hago Enter, así como está esta porquería, ¿ya? Me empieza a tirar y me tira y no hace nada, ¿cierto? No hace absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Porque yo, para que haya conexión, tengo que tener el simulador andando, ¿ya? Si yo echo a andar primero el ViewRep, que esté, ¿cierto?, funcionando, que empiece a hacer cualquier cosa, y ahora sí mantiene la conexión, ¿ya? Ese es en primera instancia, ¿ya? ¿Cómo yo me doy cuenta si el MATLAB se conectó o no se conectó con el ViewRep, ¿cierto? Me va a tirar esto, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, cuando yo quiero ya después hacer algún tipo de programación, este identificador de cliente tiene que ser distinto del -1, ¿ya? ¿Qué significa? Que cuando no hay conexión, el client ID va a ser valor -1. Lo voy a hacer de nuevo. Vamos a tratar ahí. Se fijan que acá en el workspace me dice client ID -1. No hubo conexión. En cambio, si yo echo a andar la simulación en el ViewRep y vuelvo a escribir el mismo comando, me tiró -1 igual. Me jodió. Chan.
Algo pasó ahí. Lo vamos a hacer con este otro mejor, que está funcionando. Ahí está. Se fijan que ahí me funcionó la simulación, hizo la conexión, y en este caso, ¿cierto? El valor del client ID era distinto, -1, en este caso, ¿cierto? Era 0. Eso es lo primordial, ¿ya? Lo importante de saber si la conexión entre ambos software se realizó. ¿Ya estamos? ¿Ya? Si me sigue dando -1, es porque no hay conexión. Si me da distinto de -1, es porque sí se logró la conexión. Y para eso, ¿cierto? Tiene que estar corriendo la imagen, ¿cierto? Voy a hacer a correr de nuevo esta simulación para que se entienda, ¿cierto? Tiene que estar corriendo la escena del ViewRep, porque si no, MATLAB, si ustedes se fijan, lo bota inmediatamente porque el valor de esa variable, ¿cierto? Se hace -1. ¿Ahí se entendió, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Perfecto. Ya. Entonces, cada vez que nosotros, ¿cierto?, creemos un archivo en MATLAB, tenemos que partir con esto. Siempre. ¿Ya? Esto siempre va a ser el inicio de cualquier programa, un archivo M en MATLAB. Primero conectarse con el simulador, copiar esto así tal cual, sin ningún cambio, y después, ¿cierto?, hacer el if, que ese valor de la variable client ID sea distinto de -1. ¿Ya? Porque ya estamos claros que si el valor es -1 es porque no se logró la comunicación. Entonces siempre empezar con este tipo de en cualquier punto M. Luego, ¿cierto? Para ya empezar a mover esta porquería, ¿cierto? A jugar con el ViewRep. Lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Va a ser colocar el robotito. Que en primera instancia, ¿cierto? Estamos jugando con este, ¿cierto? Con el Pioneer P3DX, ¿ya? Que este es un motor, un robot, ¿cierto? Que tiene varios sensores, tiene muchos sensores, y tiene, ¿cierto? Y al ser móvil uno puede jugar y darle, ¿cierto? Controlar la velocidad de los motores para que pueda generar algunos giros, para que pueda, ¿cómo se llama? Evadir objetos, etcétera, etcétera. Entonces la pega es exactamente la misma, ¿cierto? Ahí, si ustedes se fijan ahora, el script viene por defecto, ¿ya? Inmediatamente viene asociado al robot, ¿ya? Y este script también ya no viene en blanco como el anterior, sino que ya viene con algo cargado, ¿ya? Ahí me estaba hablando de los sensores que les decía yo recién, ¿cierto? Cuando detecta algún objeto, el valor, ¿cierto?, lo hace 0, etcétera, etcétera. O sea, ya viene con algo precargado este robot. Lo mismo, ¿cierto?, con el tema de los motores. Si ustedes se fijan, me habla del motor izquierdo y el motor
derecho. También, ¿cierto? Esas variables son las que yo voy a ocupar para que después el robotito, ¿cierto?, se mueva. Ya vienen prefijadas. ¿Estamos? Por eso que hay que echarle una miradita primero, ¿cierto?, al script que viene por defecto en el ViewRep. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo ocupé para este programita las mismas variables que me indicaba el script. Left motor, right motor, ¿cierto? Motor izquierdo, motor derecho. Y el mismo modelo. ¿Ya? Esa es la idea de por qué echarle la mirada al otro script. Es lo mismo, si ustedes se fijan, con los sensores ultrasónicos. ¿Estamos? Que en este caso, lo que está, el motor izquierdo, ¿cierto? Yo lo asocié a esta variable, simplemente para ponerle una variable en español, ¿ya? Para poder controlar el motorcito, lo estoy guardando en la variable motor izquierdo. Lo que está en right motor lo estoy, ¿cierto?, guardando en la variable motor derecho. Lo que lee el sensor 4 y el sensor 5 lo estoy guardando, ¿cierto?, en las variables sensor A y sensor B. Simplemente esta parte, con este tipo de instrucciones, ¿cierto?, para cambiar o decirle, ¿cierto?, que todo lo que está pasando en esta variable real la estoy guardando en esta variable más virtual, que la voy a ocupar más adelante en la programación. ¿Ya? Y el resto, ¿cierto?, se copia tal cual, ¿cierto?, aparece aquí. No hay que hacerle ninguna, ¿cómo se llama?, ninguna modificación. Se copia tal cual. ¿Ya? Entonces, el motor o el robot, ¿cierto?, cuando se logre la comunicación, todo lo que está haciendo el motor derecho y el motor izquierdo los va a guardar en estas variables y me va a generar, ¿cierto?, un vector de error en el caso de que pase algo, ¿cierto? Por eso que aparece aquí la variable error en todos estos handles, ¿cierto?, que se llaman los handles para el bicharraco. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, se va entendiendo lo que voy haciendo. Insisto, estas left motor, right motor, ultrasonic, vienen cargados por defecto en este, ¿cierto?, del ViewRep. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, es exactamente lo mismo que yo escribí en el otro lado. ¿Estamos? Ya. Ahora, nuevamente, ¿cierto?, hago un while, o sea, mientras, ¿cierto?, la identificación del cliente sea -1, o sea, mientras haya conexión, ¿ya? Empiezo a setear, voy a setear, ¿cierto? Si ustedes se fijan, en el simulador, setear el join. ¿Se acuerdan que yo le hablé que los robots tienen, ¿cierto?, dos partes que eran fundamentales, los eslabones y las articulaciones, ¿ya? Y las articulaciones, ¿cierto?, que son los joints, son las partes movibles de los robots. Por lo tanto, ¿cierto?, yo lo que estoy haciendo aquí es setear una articulación, que en este caso es el motor,
¿Se fijan? ¿Cuál motor? El motor izquierdo. ¿Y qué es lo que le voy a regular? La velocidad. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Estoy trabajando en metros partido por segundo, que le estoy diciendo que la velocidad que se va a mover el robot es de 3 metros partido por segundo, ¿cierto? ¿Ya? ¿A qué motor? Al motor izquierdo. Y después, ¿cierto? Ya también nuevamente vienen comandos propios, ¿cierto? De lo que es la simulación. Esto también, ¿cierto? Se escribe tal cual. ¿Dónde yo podría jugar, ¿cierto? En este valor. Aquí, ¿cierto? Yo podría aumentar o disminuir la velocidad, ¿cierto? Solamente del motor izquierdo. ¿Ya? Y después hago exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo, pero ahora trabajo con el motor derecho. Mira, aquí les voy a poner un ejemplo. Les voy a cambiar, ¿cierto? Y colocarle una velocidad negativa, o sea, quiere decir, ¿cierto?, que en vez de girar hacia la derecha va a girar hacia la izquierda, o en vez de ir hacia adelante va a ir hacia atrás, ¿ya? Y como ambos motores tienen la misma velocidad, pero uno positivo o negativo, lo que debería hacer el robotito es darse vuelta, ¿cierto?, en el mismo lugar. Vamos a echar a andar esto. ¿Se fijan? Porque un motor va hacia adelante y el otro motor va hacia atrás, por lo tanto, ¿cierto? El robot lo único que hace es girar en la misma posición, darse vuelta todo el rato ahí mismo. ¿Ya? En cambio, si yo le coloco la misma velocidad en ambos motores, lo que debería ¿cierto?, hacer el robot es seguir derecho, y en este caso, ¿cierto?, choca con el tubo, porque aunque si bien yo le tengo los sensores, no le tengo nada programado para que haga cuando detecta algún objeto, sino que simplemente siguió derecho hasta que chocó y ahí quedó, ¿cierto?, el motorcito. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Tan aburrido? Profe, disculpe, esos comandos los tenemos que escribir nosotros, ¿cierto? Todo Eh, eso, por ejemplo, el girar, o sea, variar la velocidad de los motores, los dos sensores, o esos son los que están están en, en el tutorial. en el tutorial. Ah, ya. Sí, están en el tutorial. Entonces es un copy-paste, ¿no? ¿Ya? Es Mm, copy-paste. En todo caso, después yo igual les voy a subir este archivo, este punto M, como que es un archivo de texto, ¿cierto? Y aquí sí, está, dice clarito, ¿cierto?, que es para cambiar la velocidad de los motores, sí. para leer los sensores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si básicamente aquí le estoy explicando qué es lo que hace cada línea del comando, para que no después no anden tan perdidos. Porque obviamente, aunque si bien aquí estamos jugando con un robot móvil, ¿cierto? Más adelante, obviamente, se les va a pedir que hagan esto mismo, pero con el robot industrial, con el ABB. Por lo tanto, ustedes tienen que saber cómo asociar, ¿cierto?, las velocidades y los comandos a cada join. ¿Estamos? Eso es básicamente lo que yo quiero explicar acá. ¿Ya? Que hay Vale, vale. cosas que vienen por defecto y hay otras, ¿cierto?, que después uno va cambiando o le va colocando valores para poder ir entendiendo. ¿Estamos? No sé si hay alguna otra consulta o le respondí su duda. Profe, disculpe, Sí. Sí. ¿los scripts vienen en el programa o es una librería que se tiene que cargar? ¿Cuál script? Todo lo que da el movimiento hacia adelante o hacia No, los se tienen lados. que crear. Todo esto, este, este script se ¿Sí? tiene que crear. Sí, se tiene que crear, se tiene que escribir o como les decía yo recién, hacer un copy-paste a la mala.
pero se tiene que crear. En el MATLAB no vienen estos scripts hechos, ¿ya? Estos scripts los tenemos que crear nosotros, ¿ya? Pero como les decía, lo que hay que, para poder crear la programación, hay que entender de qué estamos hablando, qué significa cada una de estas porquerías, ¿ya? Esa es la idea, porque una cosa es seguir el tutorial. Si yo aquí voy siguiendo el tutorial, ¿cierto? Me va haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Que le estoy explicando yo. Pero como todo tutorial explica, pero de repente no explica bien, o bien, ¿cierto? Se saltan algunos pasos. ¿Ya? Por eso es que esto es uno de los mejores tutoriales que yo he encontrado, ¿cierto? Buceando por internet de conexión entre ViewRed y MATLAB, ¿ya? Porque hay muchos más, pero como les decía, se salta algunas cosas el gallo, o bien, ¿cierto? De repente se dan cosas como que uno ya sabe. Entonces, uno como nuevo en el cuento se puede perder. ¿Ya? Pero para contestar su pregunta, sí. Estos scripts se tienen que escribir línea a línea. ¿Ya? No son tan largos, pero sí son medio complicados porque es mucho lenguaje extraño que nosotros no estamos acostumbrados a verlo. ¿Ya? Aunque si bien cierto, MATLAB, la base de su programación es el lenguaje C o C++, MATLAB trabaja con mucho comando propio también, por el tema de sus, ¿cómo se llama? De los toolbox internos, ¿cierto? Que trae MATLAB. Entonces hay cosas aquí que son como extrañas a la vista de cualquier persona que a lo mejor esté acostumbrada a la programación, pero es así, ¿ya? Como se dice vulgarmente, es lo que hay, ¿ya? Para poder trabajar con MATLAB. Y lo otro, lamentablemente, ¿cierto? Toda esta programación que nosotros hacemos acá, aunque si bien cierto para el simulador va a servir, pero si después nosotros queremos llevarlo al robot real, lamentablemente no nos va a servir. Porque los robots son lo mismo que los PLC. Cada fabricante viene con su propio entorno de programación y con su propio software de programación. ¿Ya? Pero por lo menos, ¿cierto? Nos va a servir a nosotros ver el asunto de la simulación y probar la lógica de la programación, ¿cierto? En un ambiente seguro, sin que nos echemos a perder el robot real, ¿cierto? O sin que ocurra algún tipo de accidente, ¿ya? Porque Profe, después, entonces, dígame. ¿qué tipo de programación ocupa el brazo robótico? Porque, o sea, está como... O sea, yo igual entiendo que este es un ambiente de simulación y todo, pero entonces el Claro, brazo robótico, ¿cómo lo podríamos, si es que llegamos a programarlo alguna vez? ya, el brazo robótico, ¿cierto? El ABB viene con su propio software. A ver si lo tengo por aquí. No, parece que lo eliminé. Que se llama ABB Studio, Mm, ¿ya? Por eso decía, esto es como el mismo los PLC. O sea, si tú te metías con los PLC Siemens, viene con el TIA Portal, y el TIA Portal tiene ventajas, desventajas, prestaciones y tonteras no. Pero si trabajáis con Delta, aunque si bien el sistema, digamos, la lógica, como decía, de programación es la misma, pero el entorno de programación es distinto, los comandos, los bloques son distintos, ¿ya? Es el tema. Entonces, si uno se mete a trabajar con ABB, tenéis que descargar el software del ABB y empezar a trabajar con ABB Studio. Si trabajáis, por ejemplo, con el otro bracito, el de juguete que hay en la sede, el LabBall también viene con su propio software, con su propio desarrollo. Es el problema que tenemos en la parte industrial, que cada empresa, ¿cierto?, te vende el paquete completo. No viene, ¿cierto?
como lo estamos haciendo ahora, que tú, con MATLAB y lo hago para todo, para cualquier robot, ¿ya? Es un tema ahí de que todavía no está estandarizado el asunto de los software. Cada empresa, ¿cierto?, ocupa su propio desarrollo. Ese es el gran problema que siempre vamos a tener en la parte industrial, ¿ya? Entonces, si uno se especializa como nosotros, ¿cierto?, que ocupamos siempre el TIA Portal, puta, nos manejamos al revés y al derecho el TIA Portal. Pero si después la industria me hacen trabajar con un PLC FANUC o el General Electric, voy a tener que aprender a usar el software del FANUC, aprender a usar el software del General Electric, y posiblemente todo lo que aprendí del TIA Portal no va a servir para nada. No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Pero, o sea, lo ideal sería, ¿cierto? Ahora es más difícil aún, ¿cierto? Yo conversé con Manuel, con el coordinador, antes, ¿cierto?, de que nos suspendieran las clases presenciales. ¿Qué onda con el robot? Si es que va a estar, ¿cierto?, disponible para este semestre. Y en ese tiempo, o sea, antes de que empezaran las cuarentenas, los toques de queda y todo lo que ha decretado el gobierno, Manuel me dijo que era difícil ya tenerlo para este semestre, porque lamentablemente el tipo con el que Manuel se contactaba lo despidieron de la empresa, así que fue como que, como dicen ahí, no llueve sobre mojado. Entonces, y ahora, ¿cierto? Con este cuento del coronavirus, ya obviamente más difícil se hace el tema de los traslados, de que vengan a buscar el brazo para que se lo lleven a reparación. Así que está muy difícil que este año se ocupe el brazo robótico, ¿ya? Así que lamentablemente vamos a tener que trabajarlo de esta forma, ¿no? Ya de una forma ya más virtual. Eh, Les pido la disculpa al caso, aunque no es culpa mía ni de ustedes, ¿cierto? Esto ya es un tema que pasa más arriba por un tema de gestión, pero en este caso yo soy la cara de la institución y del área en este momento, así que se les pide la disculpa del caso y la explicación lamentablemente es esa. O sea, ¿para qué les voy a estar mintiendo de que no, si va a estar? No, mentira, no. Este año por lo menos para el primer semestre no. Y si es que llega el segundo semestre ya obviamente sería para ocuparlo el próximo año con los muchachos que vienen más abajo de usted. Así que cero expectativas, chiquillos, de que el brazo robótico lo podamos mover, aunque sea para saludar, ¿cierto?, este semestre. Lamentablemente no se va a poder. ¿Ya? Así que eso. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, Joaquín, como te decía, uno puede seguir, ¿cierto?, la lógica aquí, hacer entre comillas, como el diagrama de flujo, y después ese diagrama de flujo uno lo tendría que, ¿cierto?, interpretar y pasarlo al código correspondiente que tiene cada robot, ¿ya? Lamentablemente esto es así. ¿Estamos? ¿Alguna otra Mm, consulta, chicos? ¿Alguna otra? Profe, como nos dice aquí, la programación va a depender, ¿cierto?, de cada fabricante, Ujú. el ambiente que usen para programar. Desde su experiencia, las programaciones se suelen parecer, así como se da con los PLC a veces, por ejemplo. Sí, sí, o sea, de hecho la gran mayoría de los desarrolladores se basan en el lenguaje C++, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Los comandos básicos del C se mantienen, o sea, el if, el while, el else, ya que eso es como la Las lógicas. lógica,
claro, correspondiente. Eso se mantiene. Si lo que va a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, en esta parte, si yo quiero, ¿cierto? Setear la velocidad del motor izquierdo, no voy a tener que escribir todo este chorizo, ¿ya? Sino que simplemente le voy a colocar aquí motor, una cosa así, ¿ya? Para que más o menos se entienda. ¿Ya? Colocarle así, motor izquierdo igual 3. Y se acabó el cuento, ¿cachai? No hay para qué colocarle ahí que la simulación, el join tanto, target, o sea, todo este chamullo, ¿cierto? Que me mete el MATLAB, yo me lo voy a eliminar y la programación se va a hacer mucho más simple, ya, porque ya vienen asociados, ¿cierto? Lo que estas variables ya están asociadas con los elementos reales del motor, ¿ya? Eso es como la diferencia que tienen los desarrolladores. Pero sin embargo hay que conocerlo, ¿ya? Eso. Sí, Vale. yo creo que... A ver, mira, el software ABD, ¿cierto? Que viene con el robot, trae su propio simulador, ¿ya? El tema está que, que estos giles son tan desgraciados, ¿cierto? Que el software obviamente viene con una clave de instalación, ¿cierto? Viene con todo el cuento para instalarlo en los computadores. Pero son tan desgraciados que como nos vendieron eh, la versión estudiantil te dura un mes y de ahí se acaba la licencia. Entonces, si nosotros lo instalamos ahora, si yo se los paso para que ustedes lo instalen en sus computadores, cuando después más adelante lo quisiéramos ocupar, ya van a tener toda la licencia vencida. ¿Cachai? No sé, que estos buenos Ok. son Mr. Burns por donde los miré. ¿Cachai? Así que... y el mismo cuento, pues se les pidió, ¿cierto? La clave o el crack, ¿cierto? Para dejarlo en versión full y, como te digo, el tipo con el que había contacto lo despidieron y ahí se fue toda la vez. ¿Ya? Así que hay que esperar nomás. Hay que tratar de, ¿cierto? Mientras tanto, como les decía, tratar de hacer cositas aquí con el MATLAB, cosas bien entretenidas como la de ahora, e ir de a poco. Y ya más adelante, ¿cierto? Ya eh, les voy a pasar el software de la BD, ¿cierto? Para que lo instalemos y ya ocupemos el software ABD. No sé si se entiende el tema, ¿ya? Por lo menos para hacerlo, para moverlo ahí de forma virtual. Para que, por último, haga el saludo, ¿cierto? Ahí en el simulador propio del ABD. No sé si se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Ya, sigamos. El otro, ¿cierto? Lo otro que yo desarrollé acá era el tema de los sensores, ¿cierto? Si se recuerdan, los sensores ultrasónicos, ¿ya? Este robot, ¿cierto? Trae varios sensores ultrasónicos dentro del interno, ¿ya? Trae muchos sensores. Y aquí lo que me interesa, ¿cierto?, es ver qué es lo que está detectando el sensor 4 y el sensor 5. Eso es lo que a mí me interesa. Y como dije, ¿cierto?, lo voy a guardar en las variables sensor A y sensor B. Entonces, nuevamente, ¿cierto?, hay toda una programación, ¿cierto?, de MATLAB. Ya, si ustedes se fijan nuevamente, me asocio al ViewRep, ¿ya?
a la simulación, ¿cierto? Y estoy leyendo, como dice ahí, leer la proximidad del sensor. ¿Ya? Leyendo la proximidad del sensor. En este caso, ¿de cuál sensor? El sensor A. ¿Y qué es lo que me va a tirar? Como este es un sensor binario, me va a tirar un 0 o un 1. ¿Estamos? ¿Ya? Va a tirar un 0 y un 1 y lo va a tirar, ¿cierto? A estas variables. A estado A, parece que era. Claro. Me lo va a guardar en la variable estado A y en la variable estado B. Y estos estados, como les digo, va a ser un 0, un 1. Si detecta algo, me envía un 1. Si no detecta nada, me envía un 0. Por lo tanto, yo después con estos estados, yo podría hacer una programación para que evite chocar con el objeto. ¿Ya? O sea, nuevamente colocar un if, estado A, ¿cierto? Es igual a 1, haga, cambie la, no sé, pues, la velocidad de los motores hasta que ¿cierto? Cambie la trayectoria para que evite el objeto, y si no, que siga su camino normal. Y lo mismo, ¿cierto?, con cada uno de los sensores ultrasónicos. ¿Ya? Eh, para que se entienda, ¿cierto? Yo aquí lo único que esta parte de acá eh, me muestra lo que está leyendo el sensor A y lo que está leyendo el sensor B. ¿Ya? Si yo me fijo acá en el MATLAB, ¿ya? Se fijan que aquí empezó con 0 y en algún momento empezó 1, 1, 1, 1 a detectar. Este fue la simulación que hice cuando el robot siguió derecho y chocó con el tubo. ¿Ya? Se fijan, lo detectó y mientras detectaba el objeto, ¿cierto? Me mandaba 1. Pero cuando no lo detectaba, enviaba, ¿cierto?, el 0. Este aquí era el caso cuando el robot se daba vueltas en su mismo lugar. Si ustedes se fijan, el mismo cuento. Lo detectaba, o sea, no lo detectaba, lo detectó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en base a estos sensores, ¿cierto?, ultrasónicos, ya si detecta o no detecta un objeto, yo podría ahora, ¿cierto?, programar la trayectoria del robot y empezar, ¿cierto?, ir cambiándole acá, ya, la velocidad de los motores para que empiece, ¿cierto?, a girar, retroceda, haga cambio a la derecha, izquierda, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, chicos? Ya, perfecto. Y lo último que aparece en el tutorial, ¿ya? Cuando ustedes después quieren, si que quieren, ¿cierto? En un programa ya más real, ¿cierto? Esto que dice ahí, lectura variables, esto lo pueden eliminar. Porque aquí lo único que estoy diciendo yo es que me muestre, ¿cierto? Aquí, en el command window, lo que está leyendo el sensor A y el sensor B. O sea, esta parte de aquí, ya estas dos líneas, la 30 y la 31, se pueden obviar, ¿cierto? Y el programa va a seguir funcionando de la misma forma. No es algo, ¿cierto?, que se hace como importante de hacer. ¿Ya? Así que es simplemente para que muestre la lectura. Y lo otro después que hace el tutorial, ¿cierto?, es colocar una cámara. ¿Ya? Coloca una cámara por sobre el robot, ¿cierto?, para que me muestre esto, para que me muestre el MATLAB, ¿cierto?, lo que está haciendo el robot sin la necesidad de yo mirarlo acá. ¿Ya? O sea, si bien aquí, ¿cierto?, la simulación va a comenzar,
¿ya? Si ustedes se fijan ahí, el robot se está moviendo con las velocidades de los motores que le di yo, ¿cierto? ¿Por qué va girando en círculo? Porque hay un motor que le dio una velocidad de 3 y al otro le da una velocidad de 2. Por lo tanto, ¿cierto? Uno de los motores va a andar más rápido que el otro y con eso, ¿cierto? El GIL va andando en círculo. Pero para no estar yo jugando o viendo el ViewRep, ¿cierto? Se le instaló una cámara en alguna parte y me está mostrando justamente lo mismo. ¿Ya? Está mostrando ahí el caminito, ¿cierto? O desde otro ángulo, qué es lo que está haciendo el robot. Eso es lo que hace esta parte. Entonces, el tutorial, ¿cierto? Lo que hace, en primera instancia, toda esta parte, ¿cierto? Que está acá, desde que el gallo, ¿cierto? Pone la cámara, todo este cuento que hace aquí en el ViewRep es para darle una posición a la cámara. En qué parte, ¿cierto? De este plano de coordenadas se va a encontrar la cámara respectiva. ¿Ya? Por eso que el gallo, ¿cierto? Aquí empieza a hablar del panel, le empieza a cambiar algunos números, ¿cierto? Le empieza a cambiar la resolución de la cámara, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí la orientación, estos valores son positivos, ¿ya? Son positivos. Porque el plano cartesiano, ¿cierto? Si yo miro en esta parte, aquí me indica dónde está, ¿cierto? El eje que para arriba, ¿cierto? El Z es 0, es positivo, ¿cierto? Para adentro el Y es positivo y hacia este lado, ¿cierto? El X es positivo. Por lo tanto, ¿cierto? Y el 0000 se encuentra justo al centro de este plano, ¿ya? Justo al centro ahí donde se encuentra el eje, el punto, ¿cierto? Inicio, el 000. ¿Ya? Entonces, lo que hace este gallo acá, ¿cierto? Con estos numeritos, ¿cierto? Le da justamente las coordenadas en X, que me dice, ¿cierto? Que la coordenada en X es 0, la coordenada en Y, que se mueve 3 metros, ¿cierto? Desde el punto 0 hacia afuera, ¿estamos? Y la coordenada en Z, 0,5, porque dice un E elevado a menos 0,1, ¿cierto? 0,5, o sea, 50 centímetros hacia arriba. Y ahí colocó la cámara, la persona que hizo, ¿cierto? La simulación, el tutorial. Obviamente, ¿cierto? Si yo sigo estos pasos, yo le podría cambiar la cámara y colocarla, ¿cierto? Atrás del robot, arriba, para ver, ¿cierto? Una escena desde arriba, ya solamente desde el eje Z, cambiándole aquí, ¿cierto? Coordenada 0, 0, y esto a lo mejor subiéndolo a unos 4 metros, ¿cierto? Entonces ahí voy a ver desde arriba donde el movimiento del robot, para poder, ¿cierto? Seguirlo. ¿Ya? Y con estos comandos, ¿cierto? Con esta escritura de comando, ¿ya? Que están aquí. Nuevamente, ¿cierto? Yo guardo esa variable que se llama sensor de visión o visión sensor, lo guardo en una variable cámara para hacerlo más amigable, ¿cierto? ¿Ya? Y después, ¿cierto? Leo la resolución y lo que está captando, ¿cierto? Si ustedes se fijan que esto que está aquí es muy similar a lo que está acá arriba, ¿cierto? Todos los comandos empiezan con viewrep.simx, ¿se fijan? viewrep.simx, ¿ya? Después, ¿cierto? Le estoy diciendo que lo que está captando ese sensor de visión, ¿ya? Lo guarde, lo deje en esa variable cámara y después, ¿cierto? Y eso lo estoy convirtiendo a una imagen, ¿cierto? A una foto.
y todo lo que va captando la cámara va quedando guardado en esa foto, y después con el comando ImShow, ¿cierto? Te estoy diciendo, muestra esa imagen, y ahí es donde se abre, ¿cierto? Esta figurita y me muestra todo lo que está captando la cámara, ¿ya? Ahora, si ustedes se meten un poquito más con este cuento, ¿cierto? Esa cámara se la podríamos, ¿cierto? Colocar encima al robot, ¿cierto? Incrustársela al robot móvil, y ahí la cámara me va mostrando lo que va viendo el robot, ¿cierto? Sería moviendo junto con el robot. Y ahí sí tendríamos, ¿cierto? Una realidad virtual mostrada acá, ¿cierto? A través de la simulación, de lo que va viendo el robot al momento de desplazarse. Y eso ya sería, ¿cierto? Mucho más entretenido. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Que esa visión de sensor, ¿cierto? Hay que unírselo, ¿se fijan? Acá a las partes del robot. Y después, ¿cierto? Moverle las coordenadas, ¿cierto? A la altura correspondiente del robot, a donde está este bicharraco. De ahí, ¿cierto? Nos empezaría a mostrar lo que, como decía, ya viéndolo como una cosa de realidad virtual, más que esta imagen, ¿cierto? Que es como externa a la visión. Y eso, chiquillos, bueno, y después viene si ustedes se fijan aquí, viene simplemente el finish de la simulación, o sea, en el caso que pare el VRED, ¿cierto? Y MATLAB sale y deja de funcionar. Y así es como se trabaja. Ya puede ser que todas estas porquerías, ¿cierto? Suenen extrañas y la sintaxis, y SimX, Get, Object, Handle y toda una tontera, ¿cierto? De programación. Pero si ustedes se fijan, esto es básicamente siempre lo mismo. Esto es ya ir entendiendo un poco la lógica, ir entendiendo, ¿cierto? Lo que cuando yo trabajo con un join, cuando yo estoy trabajando con un sensor, cuando yo estoy trabajando, ¿cierto? Con señales, en este caso, ¿cierto? Los motores, estoy trabajando directamente con señales análogas, tirándole valores, ¿cierto? Análogos al actuador. Y por otro lado, ¿cierto? Lo que son los sensores, que son señales digitales, que trabajan, ¿cierto? Con Sí, 0 sí. y 1. Así que esa es la forma Profe, de trabajar. ¿por Dígame. qué en todas las líneas de programación? O sea, usted lo había nombrado lo del error, pero ¿por qué va primero el error y después el sensor o el estado del sensor? Ah, ya. Porque cuando porque si tú te fijas, el primer comando es el client ID. Y esa variable es la que se va a guardar en la variable error. ¿Ya? Mm, Y recuerda que el client ID tiene que ser distinto de -1. ¿Cachai? Entonces, vale. en el... Porque si no, Claro, no parte. Sí. dígame. Claro, No, eso, claro. porque si no, Entonces, no se conectan. O sea, no no es se que, es que conectan, no están exactamente. conectados Entonces, y... exactamente. Entonces, ¿cierto? Si en el caso de que no haya conexión, de que el robot, ¿cierto? No haga lo que yo le estoy diciendo acá en la no se puede programación, hacer nada. no se puede hacer nada. Me genere, ¿cierto? Sí. Esta variable error y que me indique si realmente había conexión o bien el error era otro. ¿Ya? Porque de repente Mm, puedo tener conexión, pero pero un no, valor que un no te valor haga que distinto. el programa igual arranque. Sí. En ese Exactamente. caso hay como una lista de errores, ¿o no? Como para uno ver en qué estado está. Porque Claro, delante salía cero y ahí como que se había enlazado. exactamente. Los valores más comunes que tira es -1. O sea, si sale -1 es porque no hubo No están conexión. enlazados. No están Cero, enlazados. 0 es porque están enlazados. sí. Ujú. Ya, Eso. ya, profe. Vale. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachos, muchachas? Por lo menos no.
Y eso sería, pues, chicos. Ya, espero que hayan despejado algunas dudas los que ¿cierto? Habían a lo mejor jugado ya con el tutorial y posiblemente no le había resultado nada. Como les digo yo, estas dos, estas dos cosas, ¿cierto? Esto del- de esta escena, ¿cierto? Que acabamos de ver, ya, más en conjunto con este archivo de MATLAB, este script, yo se los voy a subir, ¿cierto? ¿Cuál es la pega que tienen que hacer ustedes? El tema este de las carpetas que yo les dije en un principio, ¿cierto? Porque estos archivos vienen, ¿cierto? Incorporados ya en el VREP, pero como les decía, en vez de guardarlo en la carpeta bin de MATLAB, ¿cierto? Créense una carpeta de ustedes y guárdenla todos estos archivos ahí. Y ahí en esa misma carpeta, ¿cierto? Que puse yo simulaciones 1, en esa misma carpeta, después ustedes, ¿cierto? Guardan este archivo que se llama ViewRed Simu 5, ¿ya? Que fue el quinto intento para que hiciera lo que yo quisiera, ¿ya? Pero eso, no sé si se entendió esa parte del tema de los programitas, ¿ya? Y el DLL, recuerden que es cierto, dentro del tutorial les pide guardar también un archivo DLL, acá, ¿cierto? Que está en esa dirección, ¿cierto? En Remote API Building, lib. Ese sí se tiene que guardar, ¿cierto? En la carpeta bin. Y ahí ustedes, ¿cierto? Dependiendo del sistema operativo, si es de 32 o 64 bits, es el que obviamente tienen que copiar, ¿ya? Así que eso pues chicos, y ahí el que hizo la grabación, también cierto, y se comprometa a subir el link a YouTube y después que nos mande el link a todos por correo a todos los participantes. O si quiere me lo envía a mí y yo se lo reenvío a todos sus compañeros, no sé, pues ahí nos coordinamos. ¿Ya? Así Yo no empecé a que, grabar del inicio, si no se lo mando al tío. Empecé a grabar después. claro, no, pero no sé, aquí hay uno que me dice que lleva como un metro. El Brian empezó a Aquí grabar desde el principio. hay tres. Me dice que Brian Campos, Rodrigo Donoso y Alexis Pino. Ahí no sé Yo cuál de empecé a los. grabar casi desde el inicio. Ya. Ahí uno de los tres que lo suba, o los tres, pues ahí, mientras más link haya, Código mejor. al toque. Ya, Sacándote bueno, la wea al tiro. claro. Sacándose los pillos. ¿Para qué? Así que, eso pues chicos. Profe, y Dígame. ahora, o sea, la otra clase que veríamos como cuando empieza a girar sobre los pilares, o eso ya está en el script que usted va a subir. Eso está en el script que yo voy a subir. ¿Ya? Ah, ¿Por ya. qué gira entre los pilares? Porque yo le cambié la velocidad aquí. ¿Te fijas? O sea, el motor izquierdo gira a 3 y el motor derecho gira a 2. ¿Ya? Si yo le cambio, ¿cierto? Por ejemplo, a 1, ¿ya? Este gil va a empezar a girar, pero a lo mejor la curva que va a hacer es más corta, ¿te fijas? ¿Ya? Mira, como se acuerdan que yo tiré el sensor de visión, se lo asocié al robot, si ustedes se fijan, ahora el sensor gira en conjunto con el robot. Eso es lo que yo les decía. Lo que me faltó, ¿cierto?, fue cambiarle la posición a la cámara para que me mostrara más el tema de lo que les decía yo de la realidad virtual. Se fijan que ahora lo que está quieto es el robot y gira la cámara. Mm,
Sí, creo que para terminar la idea. Ya. Eso, chicos, no sé si tienen ahora ya alguna otra duda. Quedó más claro el tema ahí de, de la visión. O sea, como les decía, quedó asociado ahora al robot y la velocidad. ¿Ya? Eso. Ya, profe. En caso de que tengamos algún problema como en el traslado de las carpetas y todo, le puedo mandar un correo, ¿cierto? Por supuesto que sí. Por supuesto que Ya, sí. profe. En este momento, de lo que más estoy conectado es al correo electrónico, porque me llegan notificaciones a cada rato. ¿Ya? Ya, Así que, obviamente, por correo ningún problema. Ujú. ya, profe. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Dígame, Tutorial. dígame. Estoy en la parte en donde hay que añadir la instrucción sim x remote API start. Y ahí se ingresa un valor. Es al principio en realidad casi. O sea, un poco más abajo. Aquí, Ahí, en esa. Ahí. ya. Ya. A ver, Esa este, la pego dígame. dentro de la función. No, O fuera. no. Ah, ya. No, no se hace nada. Ah, ya. Este script, ¿cierto? Este SimX Remote API Start es un script que por defecto, ¿cierto? Aparece aquí, ¿ya? En el Ah, ViewRep, sí. Ah, ya. ¿ya? Es un script por defecto. Bueno, ¿cuál es? Ah, lo borré. Pero un script, ¿cierto? Por defecto, que cuando yo le hago acá, Ah, ¿ya? claro. Ahí está. Es un script que viene así nomás. Entonces no hay que hacerle Sí. nada a ese, a Ah, ese. ya, no sé. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ya, ya pensaba que Eh, había eh, que. sim- no, simplemente el gallo ahí lo muestra para indicarte que viene un script propio dentro del software VREP. ¿Ya? Así que esta parte como que no hay que pescarlo mucho. ¿Ya? Ya. Ah, ya. Ah, ya. Esa era la duda. Ujú. Claro. Y esto es para, como te dice aquí, es para lograr la comunicación Con el MATLAB. con MATLAB, ¿ya? Porque si tú te fijas aquí aparece el número 19999 y acá también aparece el número 19999, ¿cachai? Es para lograr como la dirección. Pero si tú te fijas acá, ya viene por defecto ese número, entonces no hay para qué hacerlo, Ah, ya. ¿ya? Entendí, sí. Ya, Vale, profe. de nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ya, entonces los dejo en libertad, ¿cierto? Como digo, ahí uno de los dos que queda, ahí Rodrigo, Alexis, que se pegue la paleteada, ¿cierto? Lo suba a YouTube y después lo comparta con el resto del curso y nos estamos viendo el lunes en inteligencia artificial, ¿cierto? Ya que la clase de ayer se perdió. Así que eso pues chicos. Ya, profe. ¿Algún comentario final, algo que acotar? Nada, profe. ¿No?
Ya, ahí cualquier cosa, ¿cierto? Me pueden enviar correo y a medida de que los vaya viendo, ¿cierto? Se los voy contestando, perdón, como siempre. Vale, Ya, profe, que chicos. esté muy bien. Igual ustedes, Bien. cuídense. Cuídense, profe. Gracias, Dale, profe. Hasta luego, muchas Que esté gracias. bien. Chao. Chao, Que profe. esté bien. chao, chao. Lávense las manos, no salgan de casa. Igual.